Ahí se ve. Sí. Entonces, creo que la sección y vamos a ver. Esperen. Ok, vamos a ver que esta, la resección transuretral de la próstata, implica la remoción del tejido prostático mediante un endoscopio. Y este endoscopio se va a introducir a través de uretra sin la necesidad de ninguna incisión en la piel, mediante un sistema de irrigación que continuamente pues, va a estar irrigando líquido a través a través del asa de corte del receptor, y va a ir resecando paulatinamente el tejido redundante prostático para permitir en forma adecuada pues el flujo de orina. Este tratamiento quirúrgico es el más utilizado y se dice que es el estándar de oro para el tratamiento de la hiperplasia, y pues es efectuado bajo anestesia regional. Requiere de poca estancia hospitalaria comparada con la cirugía abierta, y en este caso es un promedio de 2 días de estancia en el hospital. Una de las complicaciones de este procedimiento, llamado síndrome post-reseccional transuretral, es la hiponatremia por dilución, que ocurre cuando las soluciones de irrigación son absorbidas al torrente circulatorio. Con la utilización es menos frecuente y no se recomienda el uso de agua estéril, ya que esta además puede llegar a causar hemólisis cuando es absorbida, y pues puede traer consecuencias si el proceso no es advertido a tiempo. Otra de las complicaciones, además, que se han reportado bajo este procedimiento, es la disfunción eréctil, aunque se dice que el porcentaje de su presentación es relativamente bajo. Además, pueden haber otras complicaciones como la hemorragia, la infección urinaria, la contractura del cuello vesical y también la estenosis de uretra. Pero pues si el procedimiento es llevado a cabo con un buen cirujano, la tasa de éxito es buena y dichas complicaciones son poco frecuentes. Se dice que menos del 1%. Ahora, la electrovaporización transuretral. Esta es una técnica que se parece mucho a esta, pero sin embargo, en lugar de utilizar una asa de corte, se usa una asa en forma de rodillo ranurado, como se ve en la imagen, que produce vaporización de tejido prostático.
en cuanto ésta se pasa por encima, ¿no?, del tejido. El sangrado es mínimo debido pues a que el asa tiene acción coagulante y utiliza un equipo de mayor energía y puede producir mayor posibilidad de retención de orina después del procedimiento, por lo que los días de estancia del catéter pueden llegar a ser mayores. En esta incisión transuretral de la próstata, esta va a estar reservada para próstatas pequeñas. Se efectúan de 1 a 3 cortes profundos en la próstata y la cápsula, como se puede apreciar en la imagen, con lo que se obtiene una relación a nivel del cuello vesical y se mejora la calidad del vaciamiento. Este procedimiento va a tener la ventaja de ser un procedimiento relativamente sencillo. Se va a utilizar un asa de Collins para efectuar los cortes y es efectivo en aquellos pacientes jóvenes que pues tienen alrededor de 50 años y que no tengan que ser sometidos a un tratamiento quirúrgico severo. En la resección en nucleación con láser de Holmium, vamos a ver que OLAP significa ablación prostática con láser de Holmium. Este procedimiento se realiza principalmente en próstatas que no sean más de 60 gramos, principalmente, y el láser es de 2150, que vaporiza el tejido prostático y va a tener la ventaja de ofrecer una recuperación pues rápida con un sangrado mínimo. Lo malo de este procedimiento y de cualquier otro procedimiento en donde donde pues utiliza a láser, va a hacer que pues el tejido al ser vaporizado pues no se va a poder mandar a estudios histopatológicos. Y OLED significa enucleación láser de la próstata. El tejido así enucleado es extraído gracias a un morcillador y representa una técnica más difícil y se aplica generalmente en próstatas mucho más grandes. En este procedimiento, el sistema es de última generación y junto con una fibra óptica especialmente diseñada para ser aplicada en este tipo de láser, permite vaporizar los tejidos blandos y de esta manera se elimina el tejido prostático agrandado. Pero como les digo, en este tipo de procedimientos también pues no tenemos muestra histopatológica. A través de la vaporización vamos a eliminar por completo el tejido, así como la fotocoagulación simultánea de los vasos sanguíneos, con lo que vamos a reducir el sangrado al máximo. Las principales ventajas de este procedimiento van a ser que se puede efectuar en un régimen ambulatorio o con ingreso hospitalario mínimo, entre 2 y 24 horas. Pues prácticamente no hay sangrado, por ello es ideal para aquellos pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante, rápido alivio de los síntomas, el paciente puede hacer toda su actividad normal en poco tiempo, vaporiza hasta 2 gramos por minuto, ausencia de incontinencia e impotencia, y la mayoría de los pacientes pues pueden ir a su casa después de este procedimiento, pocas horas después. Y en la cirugía abierta, esta se va a hacer cuando la próstata es voluminosa, más que pese más de 80 gramos, y o el tejido sea difícil de resecar por vía transuretral, y frecuentemente se prefiere la vía suprapúbica para que
para que en un solo tiempo sea extirpado el adenoma voluminoso. Por eso se llama adenomectomía suprapúbica. La vía de abordaje, pues como su mismo nombre lo indica, es a través de una incisión suprapúbica que se va a hacer en el espacio de Ritzius, como se ve en la foto, o también se llama espacio prevesical. Se va a alcanzar la pared anterior de la vejiga y se va a hacer pues un corte, ¿no? Se va a hacer un corte y en el caso de la cirugía transvesical se va a hacer el corte pues en ese espacio, en el espacio de Ritzius. Pero en el caso de la cirugía retropúbica se va a resecar el espacio pues retropúbico. Los riesgos de esta cirugía implican los riesgos que esta cirugía implica son mayor posibilidad de sangrado, incontinencia urinaria y también puede haber estenosis del cuello vesical como los más importantes y frecuentes. Pero decía el libro que estos generalmente son causados por cirujanos inexpertos. Tiene la ventaja de que cuando es realizada por un adenoma de gran volumen, de evitar los crecimientos residuales que con frecuencia quedan cuando se utiliza una RTUP en próstatas, que es la, que es un procedimiento que les acabo de mencionar anteriormente. Obviamente, pues como es una cirugía, tiene un mayor periodo de convalecencia que con la cirugía cerrada y el tiempo de permanencia de la sonda uretral va a ser mayor y con frecuencia se dejan dos sondas, una por vía suprapúbica y la otra por vía uretral. Y ya creo que eso es todo de exposición. Bueno. ¿Alguna duda, doctores? No, doc. Permítame un segundito, estoy abriendo la expo, ¿no? ¿Me avisan cuando lo vean? Ya, doctor. Bueno, ya habíamos comentado algo ayer en cuanto a lo de definiciones, ¿no? Que les había comentado la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia. Sí, y les había comentado también que un servidor siempre los pacientitos que vienen así, por lo regular siempre los manejo con el diagnóstico de crecimiento prostático, pero como les comenté, aproximadamente el 90% de todos los estudios histopatológicos que se manden a analizar después de una cirugía, pues el diagnóstico va a ser una hiperplasia prostática verdadera, ¿no? Va a ser un aumento en el número de células de la próstata, ¿no? Sí, y la diferencia con hipertrofia, pues va a ser secundario a
aumento del volumen de la célula o bien aumento en el tamaño de la célula, ¿no? Algo para que se lleven en su mente y les quede bien claro, ¿sí? Nosotros valoramos ciertos parámetros al momento de valorar a pacientitos con crecimiento prostático, ¿no? Entonces, no sé si alcancen a ver ahí la circunferencia de estas 3 circunferencias con diferentes colores, ¿sí? En la cual una nos indica el volumen de la próstata, el otro nos indica la clínica, o sea, los síntomas al vaciamiento vesical, y el otro nos indica cierto grado de obstrucción. No, entonces, ¿esto qué nos quiere decir, doctores? Que no todos los pacientes que tienen crecimiento prostático, no todos van a tener sintomatología y no van a tener, ¿sí?, cierto grado de obstrucción. Solo es mínimo el porcentaje de pacientes que van a presentar tanto clínica o grado de obstrucción, o bien ambas, doctores, ¿no? Secundario crecimiento prostático, nada más lo que se ve en D van a tener clínico y grado de obstrucción. Y no todos los pacientes que tengan cierto grado de obstrucción o tengan clínica, no todos va a ser secundario crecimiento prostático. Puede ser secundario a procesos infecciosos, secundarios a procesos obstructivos por estenosis uretral principalmente, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Sí, entonces también, ¿qué nos quiere decir esto, doctores? Que el volumen de la próstata no es sinónimo a que si tengo un paciente con mayor volumen, no quiere decir que va a ser indicativo realizarle tratamiento médico, ni mucho menos realizarle tratamiento quirúrgico, ¿no? Existen sus indicaciones absolutas para el procedimiento quirúrgico en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las causas del crecimiento prostático, doctores? Las causas son muchas las causas, doctores. El principal factor que está involucrado en el crecimiento prostático, pues es el factor hormonal, ¿no? El día de ayer, la doctora Olga, sí, nos comentó de cómo lloraba la mitocondria, ¿no? Para el crecimiento prostático. La mera verdad, yo hasta me había olvidado, pero me acordé de la residencia cuando empezó a dar la información, ¿sí? También tienen que ver ciertos factores de crecimiento, doctores, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento del endotelio vascular, también tiene que ver la muerte celular programada, ¿no? Pero ahorita llegamos allá. Sí, entonces acuérdense que la forma activa de la testosterona, ¿cuál va a ser, doctores? Pau, creo que tú lo sé, no sé si fue la doctora Citlali, no sé quién fue de las dos, doctores. Sí, doctor, dihidrotestosterona. Ok, la dihidrotestosterona, ok. ¿Y cómo se obtiene la dihidrotestosterona? Se convierte en su forma activa por la enzima alfa-5 reductasa. Exacto. Ya vi que no solo eres buena para los tamales, Pau, también para las clases. Sí, doctores. Uno quiere un tamalito. La forma... Entonces ya tiene que, no era tamal, dice. La forma activa de la testosterona, doctores, la forma activa de la testosterona es la dihidrotestosterona, ¿no? Que se va a convertir en su forma activa a través de una enzima, que es la 5-alfa reductasa, ¿sale? Entonces la testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, ¿sí? Y esta forma activa de la testosterona es la que va a actuar a nivel celular de la próstata para que se lleve a cabo, ¿sí?, la hiperplasia en este tejido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, doctores? Sí, acuérdense que en los hombres, al igual que en las mujeres, sí, hay ciertos receptores estrogénicos en las mujeres y hay receptores androgénicos en los hombres, doctores. ¿Sí? Ciertos receptores androgénicos, doctores, se inhiben después de la pubertad, ¿sale? Y algunos otros receptores androgénicos, como son los receptores androgénicos que se encuentran en la próstata, siempre permanecen activas, ¿no? Entonces, siempre van a estar influenciados por este factor hormonal, ¿sí? Acuérdense, ¿dónde hay receptores androgénicos en el hombre que se inactivan en la pubertad, doctores? Principalmente. El ejemplo más claro, doctores. A ver, Alex Fabricio. Porque siempre le pregunto a Edwin, de ahí me van a decir que me traigo con Edwin. A ver, Alex, un ejemplo claro de un lugar donde se inactivan los receptores androgénicos después de la pubertad.
Néstor, ayúdale a Alex. No sé, a ver. Esa chingada. Carlos, ayúdale. Me van a hacer caer con el Edwin. Ya lo buscó en el internet. A ver, todas las conceptas. Sí, doctor. Algunos lugares donde existen receptores androgénicos que se inhiben después de la pubertad, ¿no? No recuerdo, doc. A ver, mujeres. Doctor, si ¿Los mal que no sabía, escogieron? creo que había en la próstata algunos receptores que luego se iban hacia el citosol en la pubertad, pero no me acuerdo bien. No, en la próstata acuérdense que no se inactivan, doctores. Sí, acuérdense que la próstata no se inactiva, siempre permanecen activas y por eso hay crecimiento prostático. Sale, a ver, ahora sí, Pavo, no nos defraudes, Pavo. Ya que los chavos no supieron, a ver, las mujeres. No recuerdo, doctor, eso de los receptores. Pues es claro, doctores, es claro, por pura lógica, doctores. Betty, a ver, ayúdale a Pavo. Ya sé que tú no estás en el grupo, pero a lo mejor sabes. A ver, Betty. Y también es una indirecta para ver si están en línea, pues, si están despiertos y todo. No sé, doctor. A ver, ahora, Edwin, ya, ilumínanos. Ilumínanos e ilumina a tus compañeros, Edwin. Me mencionó bien, no, yo tampoco sé. La intención, doctores, de esto es para echar a andar su mente, ¿no? Hay veces que no solo es estar estudiando, ¿no? Bueno, sí tiene que ver mucho leer, ¿no? Pero pues también tienen que aprender a correlacionar. Acuérdense que en el momento de la vida embrionaria se desarrollan los caracteres sexuales primarios, ¿sí? Dependiendo del sexo genético que vas a tener, ¿sí? Entonces van a empezar a desarrollar los caracteres sexuales primarios bajo la acción hormonal o la inhibición hormonal, en el dado caso de las mujeres, acuérdense del gen FRI, ¿sí? Entonces, desde el momento de la fecundación tenemos un sexo genético, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener un sexo fenotípico secundario a la estimulación hormonal, ¿sí? Y acuérdense que ya nacemos con los caracteres sexuales primarios, ¿sí? Acuérdense que esto es de pediatría, ¿no? Y acuérdense que los caracteres sexuales secundarios se desarrollan a partir de edad. Sí, y entonces que estos órganos sexuales masculinos se desarrollen en la pubertad, pues tienen que tener estos receptores, ¿no? Sí, entonces, ¿qué órganos en el hombre tienen estos receptores? Pues el pene principalmente y el testículo, ¿no? Acuérdense que en los hombres el desarrollo hormonal lo que va a influenciar primero va a ser que aumento en el tamaño de los testículos. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver clínicamente un paciente que esté iniciando su pubertad, pues empiezan a crecer de tamaño los testículos. ¿De qué va a ir seguido, doctores? De la presencia de pubarca, de que es la aparición de vello púbico en los genitales, seguido de lo que es el vello facial y lo que es aumento de la masa muscular en los hombres. Y en las mujeres, ¿cómo es el desarrollo, doctores, en la pubertad? ¿Cómo es cronológicamente, de acuerdo a los hombres, cómo es en las mujeres? ¿Qué va a haber primero? Menarca, pubarca, eso lo vieron en la obstetricia, ¿no se acuerdan? ¿Qué es lo que van a tener primero? A ver, mujeres, acuérdense de su pubertad. Si no se los enseñaron en la obstetricia, acuérdense ustedes de su pubertad. ¿Qué es lo que primero? ¿En el hombre? Primero Es la telarca. Ok. Luego pubarca y luego menarca, ¿no? Exacto. Ahí fue una combinación entre alumnas, pero así es, doctores. Primero es telarca, pubarca y menarca, ¿sale? Ok, sí les dieron clases de obstetricia bien. Sí, entonces acuérdense que en los hombres, pues para que haya crecimiento del pene y crecimiento del testículo, va a estar estimulado por la testosterona, por estos receptores androgénicos que existen, y estos receptores, después de la pubertad, doctores, se inactivan. Porque si no, imagínense, si continuaran activos, ¿sí? Si continuaran activos esos receptores, ¿qué pasaría? Continuarían estando bajo influencia hormonal tanto los testículos
y el pene, y pues los andaríamos arrastrando en el suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces se inactivan, que muchos quisiéramos que así fuese, pues, pero lamentablemente no, ¿no? Y en la próstata no, doctores. La próstata continúan activos estos genes, estos receptores, perdón, y por ende van a estar bajo esta influencia y va a continuar con el crecimiento, el crecimiento de este tipo de tejido, ¿no? Está a existir ciertos factores de crecimiento, ¿sí? En cuanto al volumen y al número de células que van a sobrepasar a la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? Antes existe un balance entre estos y por eso no hay un crecimiento como tal de la próstata, ¿no? Pero a determinada edad, ¿qué pasa con estos factores de crecimiento? Sobrepasan a la apoptosis o a la muerte celular programada y entonces va a condicionar que la próstata continúe creciendo, ¿no? Lo que es el efecto en masa y la disfunción del detrusor, o sea, los síntomas al tracto urinario inferior, se relacionan más con la sintomatología, ¿no? Factor hormonal, claro que sí, los estrógenos, acuérdense que en los hombres no es normal tener estrógenos, pero ¿qué pasa con los pacientes obesos, doctores? ¿Qué pasa con los pacientes obesos con la testosterona? Parece que hay una disminución de la testosterona, doctor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con esa testosterona en el tejido graso? No sé si era si se convertía Se en convierte estradiol en... o... Se Ajá, convierte en estrógeno. estrógenos. ¿Mediante qué acción? Mediante acción de Por la una aromatasa, doctor. Sí, exacto. La testosterona se va a convertir en estrógenos y los estrógenos, sí, también estimulan el aumento en el número celular o en el aumento del volumen de células prostáticas, doctores. Y esto es lo que comentábamos, factores de crecimiento que van a estar estimulados, van a disminuir los factores de muerte celular programada, va a haber carga genética, va a haber antecedentes familiares que te van a predisponer a mayor incidencia de tener crecimiento prostático, ¿no? Lo que ya habíamos comentado en anatomía, existen lo que es la clasificación de Loxley y la clasificación de McNeil. La clasificación de Loxley se utilizaba antes, que dividía la próstata en lóbulos anterior, medio y posterior, lóbulo lateral derecho y lóbulo lateral izquierdo. Pues. Sí, pero conforme se fue analizando la próstata, los tipos de estudios histopatológicos cuando se hacían cirugías abiertas de próstata, cirugías radicales, cirugías endoscópicas, entonces se hizo una reclasificación y se dejó de utilizar la clasificación de Loxley y actualmente se utiliza la clasificación de McNeil. Sí, la clasificación de McNeil, sí, lo divide en zonas. ¿Cuál es la diferencia de esta clasificación, doctores? Que nos permite localizar ciertas zonas donde va a haber mayor predisposición a padecer cierta enfermedad en el tejido prostático. ¿Sí? Y así vamos a encontrar que en la zona transicional, doctores, que es lo que se ve azul, ¿sí? Del lado izquierdo se ve una próstata de tamaño normal, del lado derecho se ve una próstata con crecimiento prostático, ¿sí? En la zona transicional de la próstata, ¿sí? Es donde se va a llevar a cabo el mayor número de hiperplasia prostática, a tal grado que puede crecer así, ¿no? Y entonces acuérdense de la luz uretral, miren cómo es una luz uretral normal y el crecimiento prostático pues va a disminuir esa luz uretral, ¿no? Y nos va a predisponer a la aparición de todos estos síntomas al vaciamiento vesical, ¿sí? Y el cáncer prostático, ¿en qué zona se va a presentar, Pau? En la zona periférica. En la zona periférica, doctores, desde un 70 hasta un 85% o hasta un 90% del cáncer prostático va a estar en la zona periférica, ¿no? Pero aguas, el resto del 10% puede estar en las demás zonas, ¿no? En la zona anterior, en la zona central, en la zona transicional, algunos en vez de zona anterior le llaman zona periuretral, ¿sí? Pero ese 10% puede estar presente en todas las demás zonas, ¿no? Pero aproximadamente hasta el 90% se va a encontrar en la zona periférica y en la zona que se encuentra al alcance del dedo. Sí, entonces al momento de realizar el tacto rectal, claro que va a hablar muchas cosas, ¿no? No nada más es meter el dedo y checar la próstata, ¿no? También tenemos que checar las características del esfínter anal, si es continente, la presencia de
de enfermedad hemorroidal que nos indican a nosotros que hay un proceso obstructivo también intestinal, que estos procesos obstructivos a nivel intestinal van a afectar a nivel vesical porque está íntimamente relacionado neurológicamente lo que es los intestinos con la vía urinaria, doctores. Sí, entonces tengo que valorar todas estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a valorar la próstata al realizar el tacto, doctores? Acuérdense, lo normal, si es que se palpe adenomatosa. ¿Y qué es adenomatosa, doctores? Tóquense la punta de la nariz y lo normal es que la próstata se palpe así. O bien la otra opción es agarren su puño y palpen la parte interior del dedo pulgar y adenomatoso es así, doctores. Claro, si ustedes tocan, en vez de tocar esta zona, tocan los nudillos, vean la consistencia. Parece un nódulo, ¿no? Y la consistencia es más sólida. Entonces, lo normal es así y sospechoso es como los nódulos. O bien, a veces metes el dedo y palpas una piedra, ¿no? Y eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, es una indicación para realizar lo que es la biopsia de próstata, ¿no? Perdón, otra. Sí, entonces lo que comentaba también de la importancia del músculo liso prostático para el tratamiento de estos pacientitos al momento de realizar alfa bloqueantes, ¿no? Para mejorar la sintomatología de estos pacientes. Aproximadamente, sí está relacionado en un 90, en un 95% la participación de este músculo. Sí, y acuérdense que este músculo liso va a encontrarse presente no solo en la próstata, doctores, o en la uretra prostática, ¿no? Sino que también se va a encontrar principalmente en todo el urotelio, se va a encontrar en el cuello vesical, se va a encontrar en la vejiga, se va a encontrar en el uretero. De hecho, nosotros por eso utilizamos alfa bloqueantes en el manejo expulsivo de la litiasis. No lo vimos, cuando vimos litiasis se me pasó, sí, pero hay veces que cuando las piedras van descendiendo, acuérdense de las estrecheces fisiológicas del uretero, la piedra se puede atorar ahí. Y ese músculo tiene músculo liso. ¿Sabes qué? Permítame, ya me está lloviendo acá. Perdón, fallas técnicas acá con el clima del consultorio, ya me estaba yo bañando. Bueno, sí, entonces estábamos viendo lo del tratamiento expulsivo, entonces va a tener músculo liso y por eso se le da como tratamiento lo que es la tamsulosina, ¿no? Porque va a relajar ese músculo liso para expulsar la piedra en esas zonas del uretero, ¿no? Y también se da esteroides. Hay un artículo donde menciona el uso de alfa bloqueantes, esteroides y algunos medicamentos como el nifedipino para la expulsión de los litos. ¿Sale? Entonces, sí está relacionado con la sintomatología de los pacientitos, lo que es el músculo liso. Y bien, la respuesta vesical que va a tener pues propiamente la vejiga a la obstrucción al tracto de salida de la orina, ¿no? ¿Cuál va a ser el órgano blanco de crecimiento prostático, doctores? Ya se los había comentado. O sea, ¿qué órgano se va a dañar, pues? Por el crecimiento prostático, ¿qué órgano se va a dañar? ¿La vejiga? Así es, doctores. Sí.
la vejiga que se va a dañar, ese es el órgano blanco, ¿no? Ya habíamos comentado cuando hablamos de semiología, de síntomas al llenado y síntomas al vaciamiento vesical. Sí, entonces, ¿qué va a pasar con esta vejiga, doctores? Al haber una obstrucción del tracto de salida, ¿sí? Entonces, esta vejiga, acuérdense que tiene músculo, ¿no? Y entonces ese músculo va a tratar de luchar contra esa obstrucción y por ende, ¿qué va a pasar con ese músculo, no? Se va a hipertrofiar. Va a llegar el momento en que este aumento del tamaño de los miocitos a nivel de la vejiga no va a poder vencer esa obstrucción y ¿qué va a pasar? Pues se va a debilitar, ¿sí? Y incluso como se va a debilitar, este músculo al estar haciendo presión se puede exteriorizar a través de la serosa y nos va a formar lo que es los divertículos vesicales, ¿sí? Todos esos cambios a nivel vesical van a ser secundarios a la obstrucción. ¿Sí? En el interior de la vejiga se van a ver la presencia de trabeculaciones, que es secundario a la acumulación de fibras de colágeno en el músculo detrusor ante la respuesta de esta obstrucción, ¿no? Posteriormente, ¿qué va a pasar con este pacientito, no? Pues va a presentar datos de una vejiga neurógena, ¿no? Por eso nosotros cuando realizamos cirugías de próstata, son cirugías 100% funcionales, o sea, no sabemos cómo va a quedar el paciente, porque acuérdense, operamos la próstata, pero el órgano que se daña es la vejiga y hay que ver qué tan dañado está la vejiga, ¿sí? Para ver cuánto va a responder o cuánto va a recuperar la función después de una obstrucción, ¿no? No es como el apéndice que lo quitas y queda curado, no, doctores. Sí, hay veces que después de una cirugía de próstata pues hay que darle tratamiento con tamsulosina para mejorar el vaciamiento vesical de los pacientes, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico y evolución natural, doctores, ¿es más frecuente el crecimiento prostático en la raza negra? Lo que comentaba su compañera, no me acuerdo si fue Paola, que comentaba de que la edad era una causa de crecimiento prostático, más que la edad no entra como causa, pero epidemiológicamente nosotros sabemos que a mayor edad, doctores, mayor crecimiento prostático, por lo que les comentaba la influencia hormonal y por lo que les comentaba de los receptores androgénicos, ¿no? A tal grado que en los pacientes que tengan más de 80 años, aproximadamente el 90% van a tener crecimiento prostático, y los pacientes que tengan más de 90 años van a tener aproximadamente el 100% crecimiento prostático. Pero aguas, doctores, acuérdense de las figuritas que vimos al principio de los circulitos. No el hecho que todos los pacientes que tengan más de 90 años, que tienen el 100% de posibilidades de crecimiento prostático, no quiere decir que todos van a tener síntomas, no quiere decir que todos van a tener obstrucción, tampoco quiere decir que a todos hay que darle tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, ¿no? La religión judía, pues no solo para la próstata, ¿no? Sino para muchas patologías. Acuérdense también que los judíos se hacen la circuncisión desde que nacen, ¿sí? También la cultura judía en cuanto a la revisión médica, pues también es más estricta, ¿no? Y por eso, pues, se lleva mayor diagnóstico de este tipo de patologías en este tipo de religión, más que nada por la costumbre que tienen de estarse haciendo frecuentes o cotidianos médicamente, ¿no? También está relacionado con la hipertensión, con el tabaquismo, con la dieta, con la obesidad y con ciertos fármacos. Algunos fármacos, no solo existen receptores alfa adrenérgicos a nivel de la vejiga, también existen receptores muscarínicos que al momento de nosotros estimular estos receptores muscarínicos, pues van a predisponer a retener orina, ¿no? Y si tiene crecimiento prostático y le doy fármacos para retener orina, pues obviamente va a tener mayores síntomas al vaciamiento vesical, dependiendo del grado de obstrucción que tenga el paciente, de acuerdo a la orina residual, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener un crecimiento prostático, doctores, o la hiperplasia prostática? La mortalidad ha disminuido importantemente con el advenimiento médico y con el advenimiento de la cirugía endoscópica, ¿no? Antes la cirugía era abierta con el grado de mortalidad más elevado, ¿no? También la presencia se va a relacionar con la presencia de cálculos a nivel de la vejiga, ¿sí? Con infecciones urinarias, descompensación vesical, incontinencia urinaria. El tipo de incontinencia urinaria que van a tener estos pacientes principalmente va a ser incontinencia de urgencias, doctores, incontinencia de urgencias, ¿sale? Va a haber afección superior y uremia, hematuria y RAO. Aguas, doctores, porque todos estos parámetros nos van a servir como criterios para manejo quirúrgico de los pacientitos que tienen crecimiento prostático, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
No, No, Ok, vamos a continuar la presentación el día de mañana porque ya sé que les choca que les corte la clase, las clases intensas y emocionadas de urología. ¿Dudas, preguntas? No sé si van a tener que rato, porque luego también ahí me andan cortando la inspiration. Hablen ahora o callen para siempre, doctores. Creo que no. En cuanto a dudas. Bueno, entonces yo creo que lo dejamos por ahí, doctores, porque ya son 4 minutos para las 12. Una disculpa porque no los pude atender a las 9 y una disculpa también porque entré algo tarde, pero de hecho ahorita voy carrereando otra vez urgencias, voy para atrás. Sale, entonces que tengan excelente jueves, doctores, y primero Dios nos vemos mañana, que descansen.